Y le queremos agradecer que nos atienda al fiscal Marcelo Romero. Es un gusto conversar con el doctor Romero. Marcelo, Gustavo Sacañero lo saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo está, Gustavo? Para mí ese gusto también. Bueno, yo escuchaba hoy a la mañana eso, lo leía de lo que había dicho y la verdad no podía creer que se pudieran expresar, si bien es cierto que uno lo puede hacer con libertad, no hay ningún problema, cada uno puede expresar lo que piensa y no tiene por qué coincidir con el otro, pero utilizar esos términos y detrás de esos términos había como una perversidad y una bronca contenida que ya no se podía contener más, porque al decir eso me parece que no habla que está en un desacuerdo y que si realmente quiere aportar cosas positivas, las va a decir y va a tratar de marcar el camino correcto. No, todo lo contrario. Hay una perversidad, una animosidad contra el gobierno que me llamaba poderosamente la atención que alguien pudiera llegar a decir esas cosas más allá que no piensa, y cuando vemos que el fiscal Marcelo Romero denunció penalmente al jefe de Quebracho, me parece que, como siempre y otra vez, pues tratando de poner las cosas en su lugar, fiscal. Bueno, muy agradecido por sus palabras. Ahora, usted dio en el clavo, estamos en una república, afortunadamente, estamos en una etapa democrática, afortunadamente, existe la libertad de expresión, el intercambio de ideas, el disenso, sí, la discusión, aún la discusión acalorada, severa, sí, cuando podemos estar abiertamente en contra de lo que piensa el semejante. Sí. El límite, y si es que hay un límite, el límite es el delito. Usted es un profesional de la palabra y sabe muy bien de lo que hablo. Con la palabra se puede hacer daño, mucho daño. No solamente el delito de apología del crimen, que es el que he denunciado, sino muchos otros. Por ejemplo, la amenaza, la coacción, la violación de secretos, en el campo del derecho penal privado, las injurias, las calumnias. O sea, no podemos decir lo que se nos ocurra en cualquier tiempo y lugar. Existe una limitación al uso de la palabra, justamente cuando nuestra palabra, nuestra expresión, lesiona a otros. Por eso es que existe esta figura, que se llama apología del delito, cuando se pondera, ya sea un delito, en este caso un delito gravísimo, como es el de sedición, un delito que surge ya no del Código Penal, sino de la propia Constitución Nacional, en su artículo 22, o cuando se pondera a un condenado por un delito. Eso se llama apología del crimen. Este señor, en mi opinión, yo soy simplemente el denunciante, no voy a ser el fiscal de la causa, el fiscal es el doctor Martini, el fiscal que está de turno, sí, violó esos límites de la libertad de expresión y se introdujo en el límite, en el campo de la ilegalidad. Es decir, ponderó un delito gravísimo que tanto daño ha hecho a la República Argentina como es la sedición, cuando se pretende voltear un gobierno constitucional. Para que la audiencia quede claro, no se lo está acusando de sedición, porque simplemente fueron palabras, no hubo un acto concreto de sedición, pero sí la ponderación de la sedición, que es un delito gravísimo al orden constitucional y a la vida democrática. Doctor, y también llama poderosamente la atención, o no, vaya uno a saber, ver en ese acto a Gabriel Mariotto, el ex vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, Amado Boudou, ex ministro de Economía y ex presidente de la Cámara del Senado, vicepresidente de la Nación y presidente de la Cámara del Senado, porque me parece que estar ahí es como estar avalando esos dichos, o esa intención más que nada, porque cuando uno habla puede tratar de transmitir una idea, pero cuando a través de la palabra lo que se ve imperiosamente es una intención que no se puede ocultar y que a veces el tono de la palabra hace que se libere de decirlo porque lo tiene adentro y es algo que no es que se piensa en un momento sin tener en cuenta lo que se dice, no, me parece que todo lo contrario, es algo que desde hace tiempo se tiene adentro y una vez que uno abre la boca y larga la primera palabra, por la intención que se tiene, es como que va fluyendo, ¿no? Y a veces no se puede parar. Bueno, usted no lo podía haber explicado mejor, ¿no? Siendo un profesional de la palabra. Y nombró a dos personas que ocuparon justamente la titularidad de la Casa de la Congreso Nacional, sí, y la legislatura provincial, donde surge la ley. Sí. Justamente el democracia, sí, ya no del poder central, ejecutivo o provincial, sino donde surge transformada en ley. Sí. O sea, estamos hablando de dos ex titulares de los poderes legislativo, nacional y provincial. Más allá de lo que se puede opinar de ellos en lo personal o desde el punto de vista legal, son dos ex titulares de los poderes legislativos más importantes del país. Así que su presencia sí agrava aún más esto. Y le quería decir algo más, si usted me lo permite. Sí, cómo no. No es lo mismo una opinión que se pueda dar en un bar
en la intimidad de un hogar, Sí. en una reunión de amigos, que aquella que la abierta un dirigente, sea dirigente político, sindical, estudiantil. Un dirigente significa que atrás de él hay otras personas porque él mismo ejerce un liderazgo. Así sean pocas personas, así sean 5, 10, 15. La persona que es dirigente, que es líder de un espacio, justamente tiene una responsabilidad mayor. Usted y yo somos personas públicas, usted en el ámbito privado como Sí. periodista, yo como fiscal. Nuestras expresiones no son igual a cualquier hijo del vecino, no porque seamos más importantes, no porque seamos mejores, sino porque tenemos mayores responsabilidades. No sé si soy claro. Sí, 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 Un no, perfecto. dirigente tiene mayores responsabilidades que aquel que no lo es, sobre todo cuando lo dice en un acto público. Y hoy en día, no solamente los medios periodísticos, sino la repercusión que existe en las redes sociales, que es una realidad no solamente en Argentina, sino a nivel planetaria, él sabe perfectamente que sus dichos, como usted bien dice, van a repercutir en sus seguidores, y mucho más en aquellos que también como él son dirigentes, ¿no? Así que la conducta de este hombre para mí es gravísima. Por eso estoy obligado a realizar la denuncia, pero además de la obligación legal, estoy convencido moralmente. Todo dependerá ahora, por supuesto, del criterio del señor fiscal Martini, que es el fiscal de turno, y él evaluará los pasos a seguir. Yo no quiero interferir en su tarea investigativa. ¿Por qué le toca al doctor Martini? Porque es justamente el fiscal que está de turno, estuvo de turno el día de ayer, cuando se dijeron estas expresiones. Claro, creo que toda denuncia o toda actitud de un ser humano tiene un correlato, ¿no? No depende exclusivamente de uno, sino que el puntapié inicial, después si la jugada no sigue, muy difícilmente se llega al arco contrario y se pueda convertir el gol, ¿no? Es decir, Sí, sí. esclarecer y dictaminar y establecer si corresponde una sanción o no. El tema de la justicia, desgraciadamente, en la República Argentina, no es que está siendo mal vista, sino que ha generado muchas dudas por el comportamiento, pero dudas que a veces tratan de transformarse en certeza, pero eso tampoco hace que se tomen las medidas que se tienen que tomar, porque siempre se está dudando y nunca se llega a la certeza a través del criterio de la investigación, de saber si lo que dijo un juez es cierto, más allá de las pruebas que aparecen que dice que todo lo contrario, porque una causa estuvo 8 años en un cajón, cuando esa causa ahora se reactiva y ya había pruebas de antemano para por lo menos seguir con la investigación. Es muy difícil, ¿no? Hoy por hoy cambiar esta historia de la justicia. Yo lo escuchaba a Rosati cuando ingresaba y él dice que se fue del gobierno de Kirchner cuando era ministro de Justicia porque había números que no le cerraban en la cuenta pública, o sea, en la obra pública. O sea que esto viene de hace mucho tiempo. ¿Se ha enquistado tanto que cuesta tanto modificarla, doctor? Bueno, tengamos la esperanza de que esto cambie Sí. de alguna buena vez. Yo le puedo asegurar que hay excelentes Seguro. magistrados, integrantes de la justicia, que tienen tal vez un perfil bajo, que tienen una actitud silenciosa, pero que cumplen a rajatabla con su deber. Lamentablemente, los malos funcionarios son noticia y los buenos no. Tampoco voy a hacer una defensa corporativa del Poder Judicial, porque sé que hay hechos que dicen todo lo contrario, que no se ha actuado correctamente, que no se ha dado una respuesta adecuada a la comunidad que nos sostiene, y sobre todo en el área penal, ¿no? Que es la que ejerzo mi función, Sí. en la que desarrollo mi trabajo día a día. Pero bueno, obviamente que seguimos en el cargo es porque tenemos la esperanza, la certeza y ponemos todo nuestro ahínco para que esto cambie. Pero no alcanzan las palabras. Yo puedo hablar muy bien, puedo decir cosas lindas, pero la gente espera, la gente que es el pueblo, ¿no? Quien nos paga el sueldo. Espera resultados concretos y espera un viraje de 180 grados en muchas actitudes judiciales. En esto comparto plenamente su reflexión. Yo estoy convencido de que la vamos a hacer, que vamos a hacer ese cambio, y hay muchísimos funcionarios, y no solamente los funcionarios, sino también nuestros auxiliares, los empleados, gente con mucha vocación, con mucha actitud, y bueno, que están ahí trabajando con nosotros para colaborar. Ojalá que la gente que ahora nos está escuchando pueda ver estos cambios de forma concreta. Sí, eso es cierto, ¿no? La esperanza, la ilusión es lo último que se pierde y lo que ha manifestado la gente, porque más allá de estas cuestiones que se han determinado en estos últimos días, con la actitud de algunos jueces, también están otros jueces y otros fiscales que están tratando de encaminar un camino que, si bien es cierto, siempre tuvo otro paralelo. En algún momento me parece que tendrán que juntarse, porque me parece que juntos tiene la fuerza de aquel que tiene que
dictaminar a través de la justicia, aquel que acompaña con la denuncia porque cree en la justicia, y aquel que sabe que la justicia actúa, entonces debe tener en cuenta su comportamiento para que la impunidad, como hasta ahora, no lo favorezca, ¿no? No, por supuesto, estamos en un 100% de acuerdo y no puedo más que suscribir sus palabras. Yo lo que sí puedo pedir humildemente a la gente que nos está escuchando, que representa al pueblo de la ciudad y de la provincia, es que siga confiando en sus jueces, que la inmensa mayoría son gente honesta, gente de trabajo, y que, bueno, de una u otra manera esta situación se va a revertir. Quería decir algo más con respecto a señor Esteche. No solamente es dirigente de un espacio político, sino que también es docente universitario, nada más y nada menos que de la Facultad de la Palabra, ¿no? La Facultad de Periodismo. Sí. O sea que la excusa en él se desvanece, porque nadie mejor que él sabe cuál es el poder de la palabra. Esa libertad de expresión que debemos defender a rajatabla, pero para defender esa libertad de expresión también debemos cuidarla, ¿no? Y no caer en el delito y escudarnos en la libertad de expresión. No sé si soy claro. Sí, tal vez es claro, y los creo abogados que somos complicados para hablar, pero la libertad claro. de expresión justamente implica una defensa de esa libertad al punto tal que no podemos utilizar o mal utilizar el lenguaje, la lengua, lo que nos comunica, para cometer delito, ¿no? Porque de esa manera sí perderíamos esa libertad de expresión que tanto se ha luchado por volver a reconquistar. Ni tampoco para inhibir ni manejar al otro, sino para dejar una postura y que el otro, a través de la inteligencia, y que pueda discernir si cree o no cree lo que estamos diciendo, porque el adoctrinamiento, y yo creo que el ingreso de Esteche a la Facultad de Periodismo tiene que ver con esa función, ¿no? Porque más allá de las materias que se dictaron, que algunos coincidan o no, pero dentro de la Facultad de Periodismo, que se llama Néstor Kirchner, ha habido un adoctrinamiento muy, pero muy importante, y desgraciadamente cuando estamos hablando de periodismo y estamos hablando de libertad de expresión, me parece que lo que menos corresponde es adoctrinar a través de la palabra. Desgraciadamente alguno podrá discernir, no podrá creer y podrá elegir su propio camino, y otro, a lo mejor con ese verticalismo de mirar para arriba y ver el dedo a dónde le marcan para dónde debe ir, bueno, desgraciadamente a lo mejor será lo que otros quisieron que sea, pero no lo que él en algún momento quiso ser, si es que pensó ser algo en algún momento de su vida, ¿no? No, ni hablar. Vamos a defender el disenso, pero a rajatabla. Seguro. A rajatabla. Seguro. Lo que no podemos aceptar bajo ningún concepto es que nos impongan que el disenso llegue a este nivel de agresividad, o en el Esteche a este nivel delictivo, ¿no? Sí, tenemos algún problemita en la línea para no abusar más de su confianza. Doctor, una pregunta que a mí siempre me ha preocupado mucho y tiene que ver con la edad de imputabilidad, porque vemos que cada vez los delincuentes son muchos más chicos. El caso que salió últimamente de un chico de 13 años que había robado, que fue detenido, que lo liberaron, que pegó a la policía, que volvió a robar, lo detuvieron y se lo entregaron a los padres en la casa, y el padre o la madre estaba a punto o estaba haciendo los trámites para que lo internaran porque prácticamente era muy difícil de gobernar. Eso tiene que ver con un llamado de atención por el tema de la ley, de la edad de la imputabilidad. ¿Se va a buscar por otro camino tratar de solucionar esto desde la justicia, o cuál es su idea? Mi idea es que no podemos seguir hablando de edades, tenemos que hablar de maduración, y es un tema médico, psiquiátrico, psicológico, sociológico. Tendrá que ser un perito que nos diga si la persona comprendió o no comprendió la criminalidad del acto, porque también si bajamos a 14 o si subimos a 17 va a ser arbitrario. Claro, va a ser una cuestión de calendario. Es cierto. Y hoy en día, de 15 años, 11 meses y 29 días, sigue siendo inimputable. Claro. Según la ley va a comprender la criminalidad del acto. Esto con el avance de la ciencia, con el avance de la psiquiatría forense, de la psicología forense y de todo lo demás, todas las demás ciencias auxiliares, creo que debe ser exclusivamente un tema pericial. Es una opinión muy personal, no es compartida por muchos colegas, pero lo que no podemos seguir eludiendo es la discusión, como usted la está planteando. No, yo creo que eso es cierto, ¿no? Saber si psicológicamente es un delincuente o no es un delincuente, si tiene una mente perversa para robar, para matar o no, más allá que tenga 14, 15, 20 o 30 años. Y después creo que el acompañamiento de la sentencia a través de la justicia para
que esa persona no ponga en riesgo nuevamente la vida de aquellos que transitan por la calle libremente. Doctor, como siempre un gusto conversar con usted, le agradecemos enormemente estos minutos y quedamos a disposición para lo que necesite, porque siempre es bueno escuchar a aquel que piensa lo que dice y que tiene mucho criterio para establecer situaciones que son muy complicadas, como es la que están dentro de la justicia. No, agradecido soy yo y como siempre, un poco como resumiendo todo lo que hablamos, agradezco profundamente este respeto a la libertad de expresión de la Radio Keus, el suyo en la persona, aun cuando podamos disentir. Seguro. Con respeto, y ese disenso se mantenga, porque justamente de eso se trata, ¿no? Eso es una comunidad jurídicamente organizada y civilizada. Disentir y por qué no, encontrar ideas comunes. Gracias a ustedes. No, y qué bueno sería que a través del disenso de la discusión uno se dé cuenta que el otro, que está enfrente de uno y que está diciendo cosas diferentes a las nuestras, tiene razón, podamos convencernos nosotros mismos y cambiar nuestro pensamiento. Eso me parece que también es importante y habla de la inteligencia y de la capacidad que tiene uno de crecer, escuchando y a veces modificando la conducta. Así ha avanzado el mundo. El disenso con el intercambio de opiniones y con el enriquecimiento de la opinión contraria. Doctor, nuevamente gracias y un abrazo muy grande. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego.